Buenos días, hermanos, bendiciones a sus vidas. Le damos muchas gracias a Dios por la bendición que tenemos de estar con salud, de estar pues con vida y también con una esperanza viva en la fe que nos ha sido eh, traída, nos ha sido sembrada por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado la oportunidad, porque su palabra dice que por fe somos salvos y porque su gracia nos ha cubierto, nos ha permitido movernos en esa seguridad que solamente Dios nos da al conocerlo. La palabra de Dios es siempre una bendición que está a nuestro alcance y que realmente a veces pensamos que hacemos un gran propósito, una gran labor por acercarnos a Dios, pero realmente la misericordia viene de su mano y Él es el que nos ha pues puesto la mirada, y creo que no es una actitud de pensar de arrogancia, sino de gratitud y de humildad. Hemos estado hablando de la bendición de los profetas. Creo que el pueblo de Dios, así como en el caso de Moisés, pero particularmente cuando viene Abraham, que tuvo la experiencia de conocer un llamado, de escuchar, iniciar en su vida esa palabra de fe que se ha convertido en una fe que viene en aumento. Él fue el que pudo escuchar la voz de Dios y pudo Dios decirle que era su amigo Abraham, y en ese sentido pues vemos cómo ha venido dándose esta palabra dentro del propósito de que Dios ha establecido desde un inicio para que tener un pueblo que lo adorara, un pueblo que lo reconozca como Señor y Dios, y sobre el cual ha Él establecido una bendición especial. Hemos hablado, insisto, sobre los milagros, sobre la palabra profética, sobre la presencia importante que ha tenido en la vida de los profetas. Hoy vamos a ir un poquito antes, y en este sentido creo que hay una palabra acerca de la obediencia. Eh, la obediencia es, dice la palabra en el Evangelio, que no quiere sacrificio el Señor, sino obediencia. ¿Por qué? Porque la actitud de sacrificio siempre va inmersa de eh, un pensamiento de que nosotros somos los que provocamos a través de ese hecho el favor de Dios, y bueno, lo que Dios quiere es el que seamos agradecidos y delante de Él, que puede ser extraordinario. Sin embargo, Dios, recordando ese pasaje primitivo de Adán, de Caín y Abel, dice que vio Dios el corazón, la actitud de la ofrenda, y esa fue la que determinó el ser grato delante de Dios. Algo importante que podemos ver en esta palabra es de que señala que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová. Esto es Deuteronomio 29:29, y con esto estamos empezando. Dios bendiga sus vidas de una manera especial, y le pedimos a Dios que esta palabra pueda ser una oportunidad también de que impulse su fe, que lo levante de ese punto donde está, que lo afirme también, y que Dios quiere seguir
bendiciendo. El propósito de Dios es de que cada uno pueda descubrir su llamado, de entender con qué propósito Dios lo ha llamado y que las bendiciones que podemos ver en otras personas son bendiciones que Dios ha decretado para ellos, y en lo personal Dios ha decretado bendiciones que necesitamos, así como le dijo al pueblo de Israel que había que pelear las bendiciones, que había que procurarlas, que había que batallarlas, y en este sentido creo que algo importante que podemos entender es de que en el plan de Dios no caminamos solos, no nos movemos a la deriva, así de que Dios ha establecido una verdad y un propósito en nuestra vida. Dice la palabra, dice en Deuteronomio 29:29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y viene el 30, vamos a tomar parte del mensaje en este texto base. Dice, sucederá, 30, sucederá que cuando tú hubieres venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y que te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí recogerá Jehová tu Dios, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Más adelante dice: y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará volver tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó con tus padres. En este sentido, dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, porque muy cerca, en el 14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entres para tomar posesión de ella. Y bueno, en esta palabra podemos ver una palabra que, un texto que hoy es esperanza, que el Señor ha establecido, que no tenemos esta situación de duda
de no saber el camino por el cual Dios nos permite o nos conduce o nos lleva a esta bendición. En este sentido, creo que con el texto que iniciamos, si hay una palabra que pueda estar solamente como en el tiempo de Dios, revelarla, quizá esta palabra que podemos entender que se revela en Apocalipsis y que estuvo mantenida siempre en el caso de otros profetas como una palabra que no se podía revelar, y si bien en el caso de los que fueron inspirados como Daniel, como los profetas Ezequiel, como Isaías, son palabras que fueron reveladas en un plan, pero también otras que no lo fueron y que quedaron reservados para un tiempo. Creo que la palabra que conocemos es suficiente para que nuestras vidas puedan conducirse de tal manera de que en muchas ocasiones no estamos orientándonos por la palabra revelada y queremos profundizar en otros temas, lo cual es un deseo de conocer más a Dios, y en la medida en que se le busca a Dios es revelado, pero también dice el texto que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, dice, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley que en el Nuevo Testamento dice, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no es precisamente la ley, sino la gracia, y en algunos momentos es mucho mayor la gracia que la fe, pero ahí tenemos un principio de que bajo la gracia es porque Dios ha cumplido. Jesús pagó el precio de nuestra salvación, pagó el precio de nuestra fe, por así decirlo, y que tenemos en su presencia, en su deidad, ese Señor que nos dice que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que en toda circunstancia, aun cuando pasemos por situaciones muy difíciles, dice que la palabra de Dios no nos dejará. ¿Cuántas veces nos vamos alejando por nuestra propia conveniencia, nos vamos alejando de la palabra de Dios para tomar a veces otras actividades que sutilmente se convierten en importantes, en prioridad, quizá a nuestra profesión, quizá a nuestro oficio, quizá en el momento de las que se dan esas situaciones, en algunos casos oportunidades, en otros también situaciones que vienen y nos van alejando, alejando, alejando. Y por eso esta palabra nos muestra de que el Señor, aún de cuando estuviésemos en situaciones muy separadas, su palabra no es una palabra que sea pasajera, que sea circunstancial, sino es una palabra firme de parte de Dios. Y por eso dice también que si bien en momentos hemos estado alejados por cuestiones de un mandamiento, por cuestiones de una oportunidad, por cuestiones de ciertas circunstancias que nos toca realizar, bueno, puede entenderse que en la diáspora del pueblo de Israel, cómo se ha movido por todo el mundo, hay presencia en muchos países muy alejados de Israel, y bueno, la promesa es de que regresarán a la tierra desde donde estén. Y bueno, qué circunstancias tan difíciles han pasado también en estos lugares donde han estado habitando
en otras tierras que no es precisamente la tierra que nosotros sabemos les fue dada. Hoy en día incluso hay circunstancias que hacen entender que Israel es un pueblo sin tierra, sin territorio, y no es así. Así que Dios tiene una palabra que no ha revocado para el pueblo de Israel. Y bueno, a veces en el entendimiento de las naciones que pueden argumentar quizá cuestiones de leyes nacionales, internacionales, para justificar por qué Israel no debe tener ciertos territorios y por qué sí otros sí los deben de tener. En este sentido, creo que una de las circunstancias que ha movido a este pueblo por todo el mundo, además de haber dado un acto en contra del Mesías, del Salvador, también ha sido producto de una rebeldía que traen, y esa rebeldía no se ha apartado sus vidas. Gracias a Dios, porque Dios, como le dijo a Elías, se ha reservado siempre un remanente importante de personas que aún en las circunstancias no han cambiado y no han dejado de entender quién es Dios para ellos. Así de que vemos, pues, dice que la diáspora, dice, una dispersión de un pueblo o comunidad humano por diversos lugares del mundo, especialmente la de los judíos después de la destrucción del reino de Israel en el siglo VI antes de Cristo. A veces cuestionan, ¿sí?, gente talentosa, si Israel, si el pueblo de Dios es un pueblo que tiene historia o no. El, el hecho de haber pasado por circunstancias muy especiales como esa libertad que viene en Abraham, en su descendencia, hasta el momento de que llegan a Egipto por razones de hambruna, por razones muy especiales, están un tiempo como un pueblo extraño, como esclavos, viene una liberación, vienen circunstancias especiales. Hay personas que respetables en nuestro país que se atreven a cuestionar como si esto fuese una fábula, como si esto fuese una situación, una leyenda, y no es así. La palabra de Dios, y algo ha tenido para los que han creído, creen en la palabra de Dios, como los que no, es que es un libro especial, es un libro que tiene vida, que tiene una inspiración, y que eso no lo puede hacer como un libro de una fábula, sino una palabra fiel y digna de ser creída. Por ello, pues, debemos, como dice la palabra, entender que no podemos negar esas bendiciones que han rodeado al pueblo de Dios. Y sin embargo, también para propios y extraños, reconocemos que los judíos es un pueblo que trae una bendición en sus manos, que nadie se las ha podido quitar, nadie se las ha podido arrebatar, sino es una bendición para ellos. Pero Dios tiene un plan también para ellos, porque si bien no reconocieron al Mesías, al Señor Jesucristo como Dios y Señor, sino que ellos esperan, bueno, la presencia de Dios para ellos también es una oportunidad para creer, y qué bueno que lo están haciendo, y qué bueno que un día podrán reconocer que les pasó desapercibido la venida del Señor, que ya vino y que viene por segunda ocasión. En ese sentido, el tema que hoy estamos tratando es un tema de bendición, un tema de obediencia,
un tema de entender que Dios tiene un plan para nosotros, pero que ese plan se tiene que mover en una dirección a veces muy separada de lo que son nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y sí, por el contrario, que tenemos que someternos a la palabra de Dios. Por eso nos dice esta palabra, dice este texto, que dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Pero hay una situación también importante. Dice que muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Vida es bien, muerte es mal, es terminar, porque en muchas ocasiones truncamos ese plan de Dios, y en ese sentido tenemos la oportunidad, dice que busquemos a Dios en tanto puede ser hallado, y en esa virtud es necesario que podamos entender que Dios tiene una bendición para tu vida, para su vida. Dios no la ha revocado, pero hace falta que usted lo crea. Decía un pastor, cuando una palabra es creída, viene de Dios y la creemos, y si la creemos porque viene de Dios, entonces es una palabra que se hará realidad en nuestras vidas, porque en nuestras manos está el darle esa vida, el confiar en que es una palabra que se hará realidad, que la podemos ver, que la podremos tocar, y que eso es posible de parte de Dios. Así de que nos dice este texto: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, y que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y sea multiplicado Jehová tu Dios, eh, te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Si nosotros estamos en un proyecto y queremos realizarlo, y queremos hacerlo presente, bueno, puede ser un proyecto educativo, un proyecto de estudios, un proyecto de investigación, un proyecto de trabajo, un proyecto de querer crecer en algo, de querer perfeccionar una actividad. Pero bueno, aquí está el tema de que el Señor nos dice que esa tierra, dice, en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Cuando nos dan posesión de ello es que tenemos libertad para poder usar ese bien, pero si lo usamos sabiamente, sabiamente nos dará frutos. Pero si no lo usamos de una manera correcta, se volverá en un lugar donde no haya esa característica, quizá incluso ese señalamiento, como alguna vez le decía el Señor, Jehová de los ejércitos, a Salomón, que habría un lugar majestuoso, pero si él no guardaba el pacto, si él no llevaba el reino por el lugar donde también lo llevaría, también dice que sería un lugar que daría testimonio de la desobediencia. Creo que por eso el Señor en nuestras vidas nos alerta de lo que es bueno para que lo sigamos, y nos alerta de lo que es malo para que no nos movamos en esa dirección, en ese camino. Así que esa es, dice el más: si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y los sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis
vuestros días sobre la tierra a donde vas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así de que en esta situación el Señor nos asegura de que tenemos esa bendición en nuestra mano y nos dice también qué es lo correcto, así de que no andamos como sin rumbo, sin destino, sino que Dios nos ha dado una palabra clara dentro de la, como decíamos en el texto inicial, en el verso inicial, que hay palabras secretas, pero hay una palabra muy amplia revelada para que nosotros la tomemos y para que en ella podamos fincar nuestras actividades, nuestros conducirnos día a día. Creo que es importante y viene a mi mente un pastor, un autor que Dios le ha dado ese ministerio de compartir sus obras, pero también día a día está a través de hoy, de los mensajes digitales, compartiendo el Evangelio en todo el mundo. Y bueno, él tiene un libro, este pastor Rick Warren, que dice una vida con propósito, y esa vida con propósito es una vida que nosotros podemos conocer cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, de tal manera de que no hagamos las cosas como de manera circunstancial, sino que con un propósito, con un lineamiento, con una forma de conducirnos y en ella fincar que si aplicamos, así como también se puede decir en el método científico, que hay un cierto pasos a seguir y ya los resultados se vuelven conocidos. Entonces, esto habla de seguir un camino, de seguir reglas y conocerá uno también cuál es el resultado. Dios nos quiere ver en ese sentido siempre de una manera exitosa, de tal manera de que cuando nos apegamos a la palabra de Dios, cuando nos apegamos a su consejo, cuando lo ponemos por obra y cuando nosotros no le pedimos a Dios que nos siga, sino que nos dirija, yo creo que tenemos la seguridad de que Dios combina el deseo, la esperanza de lograr algo con el esfuerzo en el conocimiento, en el trabajo, en la actividad que se tiene para lograrlo. ¿Qué más se da cuando el Señor nos dice en el Evangelio que los campos están listos para la siega, que el Señor está levantando obreros, gente que lleve la palabra de vida, de esperanza, y es una palabra que no se ha dejado de llevar por todo el mundo. Ha creado, así como quizá hay a nuestro entender o a nuestra a veces información de cómo hay países o grupos de países que invierten en determinados proyectos. Bueno, hay una bendición en iglesias, en proyectos que están invirtiendo cantidades muy fuertes de dinero para bendecir a otros pueblos. Recuerdo que en alguna temporada se hablaba mucho de las necesidades económicas en África, en estos países que estaban padeciendo. Bueno, Dios ha levantado el compromiso quizá de muchas organizaciones, pero especialmente que tienen un plan y ese plan, aun cuando se trata de iglesias que han seguramente abierto esas oportunidades, también se han sumado voluntades que traen suficientes recursos y que en vez de utilizarlos para hacer cosas que traen sufrimiento a los pueblos, bueno, aplican esos recursos para resolver temas como de
agua, como de oportunidades para tener mejores tierras, mejores productos. Bueno, Dios mueve el corazón de la gente en ese sentido, ¿sí? Dios tiene planes y planes de bien para cada uno de nosotros, pero también para todo aquel que lo necesita. Así de que si en este día, en este tiempo, Dios te está llamando a una actividad de este tipo, bueno, no es algo circunstancial, sino es algo a lo cual Dios te está invitando. Creo que en algún momento decía uno de los grandes, sobre todo cercanos a esta tiempo contemporáneo, estos misioneros que salieron de Inglaterra, salieron de estos lugares y fueron a lugares difíciles como China, como lugares donde estaba prácticamente prohibido el Evangelio, o a la India, o a lugares donde hoy, gracias a Dios, hay presencia, y decían algunos que, bueno, ellos irían, pero alguien tenía que soportar la cuerda, soportarla de tal manera de que unos colaboran de una manera y otros de otra, así de que esto se requiere, como dice la palabra, como una función orgánica del cuerpo. Un órgano no es suficiente, tiene que estar combinado para lograr un plan, para que haya vida en las personas. Dios quiere que nosotros nos movemos en esa condición, bajo ese conocimiento y también bajo la idea categórica de que Dios quiere abundar en nuestras vidas, pero quiere también que no nos olvidemos que la bendición viene de su parte. Hoy en la mañana escuchaba una expresión que me gustó de un pastor, Joel Austin, y él decía que la obediencia radical trae bendiciones radicales. A veces queremos la bendición, pero no queremos dar el primer paso. Queremos saltarlo, y eso no es posible. Yo creo que si nosotros tenemos una actitud de obediencia, de saber, pero obediencia a qué. No todo lo que se nos presenta como oportunidad viene de parte de Dios. Las bendiciones de parte del Señor, como dice su palabra, son muy claras, traen vida, no traen muerte. No nos confundamos en resolver problemas que nos van a traer situaciones de antemano, a veces conocidas, de tristeza, de dolor, de problema, y a veces nos lamentamos, o a veces también queremos atribuirle al Señor el por qué no tuvimos la suficiente persuasión para no tomar ese tipo de decisiones. Bueno, el Señor nos dice que nos movamos por una amplitud conocida hacia el bien, hacia la vida, y no hacia el mal, hacia la muerte. En ese sentido, dice este texto, dice: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás, porque será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó, y los entregará a Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os ha mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés, dice, a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a nuestros padres que las daría, sí, y tú se las harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará
no temas ni desmayes. Y en este sentido, aquí habla de la tierra prometida, habla de terminar un ministerio de Moisés, pero también la convicción de que había un hombre preparado para seguirla. ¿Qué es lo que tu conquista de este tiempo? ¿Qué es lo que tú estás esperando de este tiempo? Decía ayer en esta bendición que la podemos ver también y la trataremos allá en el libro de Crónicas de Reyes, cuando el Señor le dice a David acerca del arca del pacto, estaba abandonada, no estaba en el lugar correcto. Y bueno, una persona que busca a Dios, sin duda es inspirada a hacer cosas que agradan a Dios, porque esa es la consecuencia, esa es la siembra y la cosecha. Y David tenía conciencia de lo que representaba una bendición para su pueblo. Él quería gobernar con sabiduría, con inteligencia, tenía riquezas, pero sabía que no era suficiente si Dios no estaba bendiciendo los proyectos de cada día. Es fácil equivocarnos y echar a perder mucho tiempo de esfuerzo, mucho tiempo de estar luchando por algo y llega el momento en que lo abandonamos o llega el momento en que nos olvidamos o llega el momento que cambiamos la dirección y a veces no es esa dirección por donde Dios nos quiere llevar y nos apartamos del proyecto de Dios. David era un hombre que tenía una sensibilidad, el rey David, una sensibilidad especial por las cosas de Dios y vemos también cómo cuando se activa el plan de Dios en la vida de un siervo de Dios, trae bendición, como dice, como una lluvia, como una llovizna, como una brisna, que empieza a sentir y empieza a representar bendición. Y nosotros vemos en este caso, dice, en este sentido, que eh, el trajo, dice esta palabra, David dice, tuvo pesar, estamos ahora en primero de Crónicas 13, dice, y David dice, tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Peresusa hasta hoy. En esta situación estaba moviendo el arca del pacto del lugar donde estaba y no la estaban moviendo de una manera adecuada. Entonces, dice que las cosas, Dios ha revelado cómo nosotros podemos agradar a Dios y también cómo debemos conducirnos. Y en este sentido dice que se estaba tomando una forma incorrecta y en lugar de abortar este plan, David buscó el consejo, buscó la dirección y el propósito, no lo abandonó, sino hizo lo correcto, dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo te he de traer a mi casa el arca de Dios? Y dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿Cuántas veces has venido esperando una bendición y la has estado quizá luchando, quizá los esfuerzos que realizas en la vida no son suficientes, no alcanzan quizá para dar ese paso? A veces vemos como los esfuerzos se vuelven muy pesados, muy difíciles, y vemos que no se avanza, pero cuando Dios trae una bendición, habla de que no es de que hagas mucho trabajo, sino que Dios te lleve a los lugares que Él quiere, que Él tiene establecidos. Quizá en el caso de, pues, diferentes maneras.
A veces son situaciones de empresarios que tienen dificultades financieras por las circunstancias que vienen, valga el ejemplo de este tiempo en que hay poca, quizá, o menor actividad, quizá los productos se encarecen, a veces no tiene uno la capacidad o tienen la capacidad para estar en ese ritmo donde se encarecen las cosas y bueno, se empieza a perder fuerza, capacidad, hay mucha costo, hay poco o no suficiente ingreso y empieza un desbalance ahí tremendo. Y bueno, en este sentido, cómo se vuelven difíciles las cosas y luchamos, pero que cuando Dios tiene un plan, cuando se está buscando a Dios y cuando Dios responde, y a veces el Señor utiliza todo para nuestro bien. No era el propósito de traer del arca, llevarla a la casa de Obed-Edom y significara, dice que Obed-Edom era un hombre que conocía al Señor, quizá era un sacerdote, y en este sentido él estaba teniendo esa oportunidad y bueno, en muchas ocasiones nos es incómodo cuando nos traen algo a casa. Lo primero que pensamos es, nos traen una responsabilidad, nos va a quitar espacio, nos va a quitar libertad, voy a tener que hacer esto, 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 esto. Y en muchas ocasiones decimos no. Eh, ¿Cuántas veces quizá hemos dejado ir bendiciones que Dios viene, manda a nuestra casa y nosotros no estamos alertas para recibirlas? Obededón no puso ninguna resistencia, no solo porque era una instrucción del rey, sino porque era un hombre que tenía afecto por las cosas celestiales, por las cosas divinas, y él sabía que era una bendición para su vida, pero quizá jamás pensó que esa bendición representaría en despertar, en llevar esos proyectos que quedaban siempre en el límite, Dios permitió que fructificaran de una manera especial. Creo que es un tiempo de creer, es un tiempo de, si dice, si estamos dispuestos a obedecer, si estamos dispuestos a confiar en Dios, también estamos en el camino correcto de recibir una bendición especial. No se trata de que nos llegue recurso por un medio incorrecto o ilícito, sino que Dios nos dé la bendición quizá de realizar un trabajo y que ese trabajo sea fructífero para el que lo realizamos y podamos tener un ingreso extraordinario, superior, quizá tener, como dice la palabra, no es el ahorrar potencial, sino quizá tener trabajo que sea suficientemente recompensado, suficientemente, es decir, no estamos buscando cosas fáciles, estamos buscando cosas correctas y las cosas correctas de parte de Dios vendrán y lo fácil no es porque a nuestra manera, sino porque podemos entender que viene de parte de Dios. Entonces, si queremos que nuestras vidas sean bendecidas, bueno, dejemos que Dios meta mano en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos, que Dios tome la dirección y que Dios tenga presencia ahí y en esa medida Dios nos guiará. Deseamos de todo corazón que Dios en este tiempo visite su vida, visite su negocio, visite sus estudios, visite todo el proyecto que trae y que Dios bendiga. Le damos también muchas gracias a Dios de que en momentos especiales hemos estado también no tomando decisiones
por el temor, por qué va a significar, a qué me voy a comprometer, lo que tengo lo voy a perder, lo voy a invertir en vez de recuperarlo. Bueno, me viene a mi mente que dice que echemos nuestro pan al agua y que en el día postrero lo recogeremos con bendiciones. Dios nos dice que obedezcamos y a veces obedecer implica dejar nuestra comodidad, alejarnos de la seguridad que tenemos, quizá en un dinero, quizá en un bien, quizá en una persona, y Dios nos dice que demos ese paso de fe. Yo quiero llevarlo ya por último en este sentido y que recuerde que la casa de Obededón fue bendecida, dice, en 3 meses tuvo una bendición especial, pero no era algo que llegó circunstancial, sino era algo que visitó y despertó esos frutos de ese trabajo que seguramente iba en el límite y alcanzaba para lo suficiente. Cuando Dios bendijo, dice, esa bendición se multiplicó, se hizo abundante sobre abundante y comenta que esa bendición cambió la vida. No lo dice el texto, pero fue una bendición. Dice que de solamente en 3 meses, por tener una bendición en casa, por cuidarla, por una bendición que no se despreció, sino se cuidó, y porque sabía el pueblo de Dios que era un pacto, era una representación de la presencia y la bendición de Dios. Le quiero llevar a este tema y con esto estaríamos terminando. Dice este pastor Rick Warren, el día de hoy estaba compartiendo, dice, el temor te está deteniendo. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10. ¿Qué te impide desarrollar todo tu potencial? ¿El temor? ¿Qué te impide convertirte en lo que Dios quiere que seas? ¿El temor? ¿Qué te impide crear un legado que durará hasta la eternidad? ¿El temor? Hay 3 clases de temores que te impiden desarrollar tus talentos y lograr tu propósito. Duda. 1. Duda de sí mismo. La duda mantiene a las personas encerradas en una prisión en donde no pueden desarrollar su potencial. Esto es el miedo al fracaso, pero fracasar no es fatal. En verdad, el temor al fracaso es peor que el fracaso como tal. Fracasar es algo bueno. Con el fracaso se aprende lo que no funciona y es así como creces siendo un mejor padre, socio y profesional. No dejes que la duda te desanime. Es preferible intentar hacer algo espectacular y fracasar que no intentar nada y tener éxito. Recuerdo aquí el caso escuchaba de estos inventores importantes como Tomás Alva Edison, que decía que era cualquier cosa que fuera en mejorar una producción, en conocer algo diferente valía la pena. Y bueno, vemos cómo se conoce este tema de la luz, de la electricidad. Dice, otro punto dice, es la autoconciencia. Si te preocupas acerca de la opinión de los demás, nada lograrás en tu vida. Solamente tienes que hacer lo que Dios te dice que hagas. Eso es toda tu responsabilidad. No has sido llamado para ser el mejor en el mundo. Estás llamado para ser lo mejor que Dios te hizo para ser. 3. La autocompasión. Había 2 discípulos que tenían grandes fracasos, Pedro y Judas. Ambos negaron a Jesús en un tiempo de crisis, pero ellos respondieron a sus faltas de maneras muy diferentes. Judas salió con el remordimiento y se ahorcó. Pedro, por su parte, lloró amargamente, entristecido y arrepentido, pidió perdón a Dios, se levantó y regresó a servir a Dios.
40 días después, Pedro habló a toda la ciudad de Jerusalén en Pentecostés y 3,000 personas se convirtieron en creyentes y la iglesia nació de todas las personas que Dios podría haber usado para iniciar la iglesia. Él escogió a la persona que tenía las mayores fallas. Esto quiere decir que hay un lugar para ti en la familia de Dios. En lugar de vivir con temor, cree lo que Dios dice acerca de ti en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En las reflexiones, ¿cuál es la parte de tu vida en la que te preocupa la opinión de las personas? ¿Cuál es la duda que tienes de ti mismo que te impide alcanzar tu potencial? ¿Por qué tenemos tanto temor al fracaso? ¿Que el fracaso en tu vida te mantiene lejos de alcanzar tu potencial? ¿Qué propósito crees que Dios tiene con ese fracaso? Bueno, dice que los fracasos te acercan, ¿sí?, a la verdad que estás buscando, y en ese sentido, pues Dios quiere que nos movamos. Dice ese texto de Segunda de Timoteo 1:7, dice que porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Creo que en ese sentido Dios quiere que creamos y no que dudemos. Dios quiere que busquemos las cosas que te acercan a Dios, y de esa manera creo que tendremos respuestas divinas a necesidades reales que tenemos hoy en nuestra vida. Cuántas cosas se han convertido ya en un hábito, en una situación que no te gusta, pero también no estamos buscando quizá las alternativas correctas para dejar de seguir con ese tipo de prácticas o de costumbres o de hábitos que nos hacen a veces desesperarnos, pero en la desesperación es correcto buscar a Dios, y sabemos que nuestro mucho esfuerzo en muchas ocasiones no es suficiente. Necesitamos el toque divino, ese toque que visitó a Obed Edom en su casa e hizo que todo lo que estaba detenido, todo lo que estaba muy limitado, floreciera de una manera especial. ¿Cómo? No lo sabemos, pero Dios sí lo conoce. Y si nosotros estamos de parte de Dios y estamos de la palabra revelada y no en la palabra secreta que está reservada, como dice este texto de 1 Crónicas 29:29, Dios nos da una palabra revelada suficiente para que nos conduzcamos en el buscar las bendiciones que estamos anhelando día con día y que en muchas ocasiones se nos han vuelto dilatadas, muy añejas, pero Dios no ha terminado con nosotros. Por esforzado, por sufrido que haya sido el camino, Dios no ha terminado con nosotros. Y creemos que Dios hará volver, como dice ese texto que leímos, a todo aquel que se ha apartado, que se ha alejado de la palabra de Dios. Dios lo hará volver al redil como esa oveja perdida. Dios la traerá, pero también dice que es necesario también que este pastor de las ovejas acuda a buscarla. Y bueno, creo que nos corresponde poner quizá nuestra voluntad, nuestra persona, y Dios quiere darnos esos resultados. Yo creo que es un tiempo de Dios para nuestras vidas. Confiemos en que Dios hará resplandecer todo aquello que está en su vida detenido, que está en el techo, que ya no puede cruzar, esas fuerzas que se han agotado, esos recursos que también se han agotado y que ya no hay. Nuestra mente nos lleva a pensar que ya todo está agotado, que ya no tenemos más oportunidad y que lo que viene es quizá el no poderlo lograr. La palabra de Dios nos dice, como le dijo en este texto a Josué, Moisés, por instrucción divina,
que Dios estaba con él y que no temiera, que Dios estaba de su lado y que Dios lo llevaría en esa bendición. En el nombre del Señor Jesús queremos decir que Dios tiene una palabra viva para nuestras vidas en este día. Creamos que Dios es un Dios de tiempos, es un Dios de propósito, es un Dios que no se olvida de sus promesas, pero especialmente si algo hemos pedido a Dios, esperemos recibirlo de parte de Dios. Dios les bendiga, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos entender, Señor, que tú estás, Señor, de parte nuestra, de parte de aquel que te busca, de parte de aquel que espera en ti, Señor, y que por muy esforzado, por muy sufrido, por muy doloroso, quizá cuando se trata de una enfermedad, bueno, Dios si te mantiene, lo mantiene con vida, es porque Dios tiene un plan y ese plan es restaurar, ese plan es resolver, como orábamos hace unas semanas, resolver pendientes, resolver, dejar que se ordene la casa. Dios tiene un plan, por eso no ha terminado con nosotros. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios no ha terminado con nuestras vidas. Dios no ha terminado para decirnos que no se pudo, que no lo pudiste lograr, que a pesar de que estuviste del lado correcto y con la persona correcta, la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, la respuesta que te espera es no se pudo. No es esa respuesta la que estamos esperando, sino es en victoria Dios nos ha llamado y en victoria Dios nos permitirá avanzar, concluir. La palabra de Dios nos dice que el bien es vida y estamos buscando ese bien y esa vida en la esencia de nuestro Dios y Señor. Confiamos en que todo aquello que hoy se convierte como oscuro o como gris, Dios lo hará resplandecer, Dios lo resolverá. ¿De qué se trata? De un hijo el cual nos tiene preocupados, nos tiene inquieto. Dios tiene planes de bien. No dudamos que Dios tiene planes de bien y que Dios responderá en su tiempo y de la mejor manera. Nada de lo que ha puesto en tus manos, dice el Señor, se perderá, sino al contrario, como dijo el Señor Jesús, todo lo que me has dado lo he guardado y entregó buenas cuentas. Así de que nada nos será arrebatado por el enemigo, sino en Dios tenemos confianza de que terminaremos, que avanzaremos, que terminaremos bien en las manos y en el plan divino de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, del Padre Celestial. También le damos muchas gracias a Dios porque en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero escuchamos noticias diferentes a las que escuchábamos hace un año, de mucha desesperanza, de mucha enfermedad, de mortandad, de hospitales llenos por cuestiones de este virus. Hoy tenemos nueva esperanza y vemos cómo avanza el bien. Dios bendiga a los creadores de estos medicamentos, Dios bendiga a las autoridades y Dios bendiga los recursos de cada una de las naciones que permiten llevar estos medicamentos a sus pueblos. De la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo declaramos. Amén.